Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Filtros. Hoy tenemos un tema que realmente me encanta y con el que siento como una conexión muy especial. Vamos a platicar acerca de la figura de la bruja, un arquetipo lleno de misterio, de historia, de simbolismo. La bruja ha sido vista de muchas maneras a lo largo del tiempo, como sanadora, como sabia, estas mujeres marginadas, incluso como amenaza. ¿Qué se oculta tras este arquetipo? Hoy vamos a conocer cómo este símbolo nos conecta con aspectos profundos de nuestro ser y vamos a explorar cómo analizarlo desde una perspectiva psicológica. Así que ponte tu sombrero de bruja o de brujo y vamos a adentrarnos en esta figura fascinante y poderosa. Antes de profundizar en el tema, quiero compartirte un poco sobre mi historia personal con esta figura y cómo terminé reconectando con ella. Desde niña, el misterio detrás de este personaje de la bruja me llamaba muchísimo la atención. Recuerdo que cuando escuchaba estas historias de brujas, casi siempre personajes rodeados de una obscuridad marcadísima, presentadas como personajes misteriosos o incluso peligrosos. Sin embargo, yo en mi mente como que veía más allá de estos estereotipos. Era algo así como que para mí la bruja no era solo una figura temida o prohibida, sino que había algo fascinante que me llamaba la atención, algo que realmente me hacía sentir mucha curiosidad por el personaje. Y bueno, pues sí, me atraía lo místico, este asunto de las piedras, los cuarzos, los amuletos, siempre me han llamado la atención. Recuerdo que mi primer contacto con este tipo de objetos fue por una tablita con diferentes piedras que mi mamá me compró en un viaje, me parece que a Zacatecas, en estos lugares como de minas, en donde tienen en una tablita de souvenir estas piedritas con sus respectivos nombres. Y me acuerdo que me encantó. Incluso me acuerdo que mi mamá me decía como: "¿Para qué quieres unas piedras?", pero a mí no me importaba, era como yo las quiero, algo me llaman, algo me atraen. Me encanta observarlas. eh, y así te llevaba mi tablita y me preguntaba así como que por qué siento esta conexión tan especial con estos objetos. Pero con el tiempo, este interés se fue más que apagando, como reservando. Quizás, eh, por esta parte de la sociedad que suele ver estas cosas como extrañas, con lo esotérico, lo místico, considerado algo raro, algo extraño. Así que inconscientemente fui dejando ese lado o interés un poquito, más que olvidado, como irlo escondiendo. Ahora ya comprendo o entiendo a este personaje de la bruja desde varias perspectivas. En muchas tradiciones representa una figura muy conectada con el conocimiento de la naturaleza y sus elementos, incluyendo las piedras, hierbas u otros recursos naturales. Estos elementos pueden verse mm, como portadores de propiedades especiales, como si un tipo de energía que la bruja sabe comprender, respetar y utilizar para su bienestar y el de los demás. Así, la bruja y este misticismo, perdón, de las piedras y los amuletos comparten esto, la capacidad de honrar y trabajar con las fuerzas naturales. Así que empecé a entender, o más bien ahora ya lo entiendo, como este interés por las piedras y cristales, como un reflejo de una necesidad de reconectar con el lado intuitivo y simbólico que en la figura de la bruja pues lo encuentra en su máxima expresión. En este sentido, em, esta atracción hacia estos elementos,
creo que reconecta con una parte ancestral y femenina, con lo que representa la figura de la bruja, un arquetipo, em, conectado con la naturaleza, con los, elementos y sobre todo en el poder de confiar en nuestra intuición y en los secretos de la naturaleza. Y así es como poco a poco, voy entendiendo o conociendo a esta figura de la bruja desde distintas miradas, sobre todo cuando más o conforme más conecto con este arquetipo. Y como te platicaba, siempre desde niña, lo recuerdo muy bien, mm, he sentido una fascinación por este personaje, por este tema, por esta eh, magia que se ve detrás de la figura. Incluso en casa recuerdo perfectamente, a la fecha, soy la que tiene objetos raros, ¿no? Soy la que tiene cosas raras, entre comillas, en la casa o que le gustan o le llaman la atención, ¿no? Si alguien quien me conoce muy bien me acompaña a una tienda y vemos algo así, me van a decir, mira, Vanessa, como lo que te gusta. Entonces, es algo que realmente siempre me he sentido mucha atracción. Sin embargo, como te decía, conforme fui creciendo, no considero que lo fui apagando, pero sí ocultando. Y en gran medida por, eh, pues sí, por esta parte de la sociedad, o no sé, fue algo como que inconscientemente fui ocultando como si algo así como si no le diera la necesidad de manifestarlo o tenerlo presente en mi vida, simplemente como una atracción, eso me gusta y listo, bye, pero se queda ahí guardado sin darle una utilidad o sin conectar profundamente como ahora estoy aprendiendo a hacerlo. Y conforme pasaba el tiempo, esta figura me seguía llamando, pero desde otra perspectiva, ya no como personaje o como lo físico, vaya, como los objetos que utilizan, la vestimenta, etcétera, no tanto eso, sino ahora me empezaba a llamar la atención como la historia detrás de estos personajes, de estas mujeres sabias, sanadoras, que vivían en conexión con la naturaleza, con un entendimiento o un conocimiento sobre plantas, hierbas, em, espiritualidad, y que fueron vistas como una amenaza para la sociedad patriarcal de su tiempo. Descubrir esas historias para mí era como, wow, o sea, me parece sumamente interesante y realmente desde siempre lo pensaba como eran mujeres súper valientes y muy incomprendidas para las personas. Eran mujeres que se atrevían a ser diferentes, a ser independientes y claro, por supuesto que por eso fueron perseguidas, fueron violentadas, oprimidas, simplemente por expresar su autonomía y conectar con su intuición. Y esto lo vemos en la historia, especialmente en esta época durante la cacería de brujas en Europa, donde muchas mujeres fueron acusadas de brujería solo por tener conocimientos herbales, por realizar ceremonias o rituales en torno a las estaciones, la luna o la fertilidad. Prácticas que, por supuesto, en ese momento se percibían como prácticas conectadas con fuerzas sobrenaturales. Así, la noción de la bruja se construyó en gran parte como una figura peligrosa, precisamente porque simbolizaba la libertad femenina. Este rechazo se usó como una herramienta para poder frenar la sabiduría femenina y los espacios de sororidad. Mujeres que vivían solas o en comunidades apartadas eran vistas como sospechosas en una sociedad centrada en la familia, aquellas que cuestionaban el rol de género tradicional, que abogaban por su independencia o se negaban a casarse, también eran juzgadas simplemente por llevar a cabo prácticas que desafiaban las normas. Todo esto me llevó a reflexionar sobre el verdadero significado del arquetipo de la bruja. Desde la psicología, Carl Jung describe los arquetipos como representaciones de aspectos de nuestra psique. En el caso de la bruja, representa aquello que ha sido reprimido,
lo marginado, lo oculto. Y sin embargo, en muchas otras culturas, la bruja simboliza la intuición, el poder femenino y la autonomía. Y bueno, empecé entonces a comprender o a conocer este otro lado de la figura de la bruja. Y como te decía, aunque el interés estaba ahí, la fascinación estaba ahí, em, me fui desconectando de este lado intuitivo y femenino. En gran parte, pues, tal vez las exigencias diarias, las expectativas sociales, em, esta estructura patriarcal que minimiza o descarta nuestra intuición, o nuestra magia interna. Además, la verdad es que el interés y el deseo de estudiar psicología me hacía, la verdad, dudar de seguir explorando este interés. Más que dudar, más bien yo creo que fue algo totalmente, em, en automático. Voy a estudiar psicología, voy a ser psicóloga, entonces esto, ¡fum!, se arrumba en un folder por allá atrás y pues ya, fue como que ya no explorar este interés. ¿Por qué? Porque la verdad sí pensaba en el qué dirán, qué van a decir, cómo se va a percibir, em, mi interés en un campo que se considera místico y nada comprobable, ¿no? El que van a pensar de que una psicóloga, una terapeuta tenga atracción por estos temas. Deja tú ni siquiera el llevar a cabo estas prácticas, sino el simple hecho del interés. Para mí era como, no, pues mejor no manifiesto mi interés por estos temas porque igual pues no es desde la ciencia y como si estuviera muy separado, me explico, este lado intuitivo, mágico de cada persona, espiritualidad alejado de la ciencia y de la psicología. Entonces, por supuesto, fue algo que yo negué, oculté y me desconecté totalmente de esta parte. Y así me fui por la vida, pero, el universo siempre, la vida siempre encuentra maneras de recordarnos quiénes somos. Y, pues, ya te he platicado, ¿no?, que a partir de una mudanza importante que yo tuve, empezaron muchos cambios en mi vida, y uno de ellos fue que, empecé a tener la oportunidad de participar en círculos de mujeres. También ya creo que te he platicado en algún otro episodio sobre estos espacios, y fue una experiencia tan bonita para mí, porque fue lo que me empezó a hacer este llamado, esta invitación a mi reconexión. Fue como un despertar, un espacio donde me di cuenta que no estaba sola en esta atracción hacia estos temas, hacia la espiritualidad, hacia este llamado, y no sentía que era la única, ¿no? Esta sororidad, este acompañamiento, eh, me encantó y, por supuesto, me ayudó a empezar a decir: "¿Existe en mí?". Y empezar luego también a decir: "No, es que sí, claro, siempre ha existido, lo apagué por un momento y estoy en este proceso de reconectar con ese lado mío". Fue así que entonces en este camino de reconexión, em, se empezó a dar un taller muy importante para mí, muy mágico. Surgió la posibilidad de crear un taller en donde pudiéramos ser brujas por un momento. Recuerdo que surgió el año pasado, justo para el día de Halloween, para el Día de Brujas, y unas semanas antes yo venía pensando, decía: "Ahí viene Halloween, ahí viene el Día de Brujas, qué padre". Y dije: "Qué ganas de ser bruja en su totalidad ese día, esa noche". Y dije: "Okey, a ver, si viene el Día de Brujas, me encanta el tema, su mística, esta figura, sus atuendos, sus rituales, ¿qué tal si hago este taller que nos haga conectar, pero desde la psicología de esta figura?".
y poder ser bruja en ese momento, ¿no? Para mí era como mi motivante principal, como sentirme bruja en ese momento. Y bueno, fue así como lo empecé a pensar en mi mente y lo fui creando y se convirtió en este taller que nos permitiera conectar con esta figura, no desde el estereotipo de la bruja mala, sino desde su profundidad psicológica y simbólica. Quería que fuera una especie de ceremonia, de taller súper brujil, un espacio en donde se exploran los aspectos internos, el empoderamiento, el reconocimiento de nuestra intuición. Y bueno, pues así fue, se empezó a crear estos espacios muy mágicos y recuerdo que al principio, aunque tenía esta motivación, sí lo dudé eh, en hacerlo porque seguía preguntándome qué van a pensar, cómo será visto que una terapeuta esté organizando este tipo de talleres, porque la construcción del taller, más allá, claro, por supuesto, lo importante es el tema en sí, pero también era la temática como tal, de la creación del espacio en su totalidad, hacerlo lo más brujil posible. Así que me lo preguntaba, hoy ¿cómo será visto que una psicóloga ande haciendo estos espacios y qué van a decir? ¿No van a creer en mí como profesional? ¿Van a decir que, que soy una bruja loca? Nadie va a querer venir a terapia conmigo. Hasta que empecé también, como siempre te lo he compartido, a aterrizarme a mí misma y decir, a ver, ¿con qué estoy conectando? ¿Y por qué tendría que estar separado? El por qué no integrar estos aspectos que también son parte de nuestra humanidad, nuestro inconsciente, nuestra intuición, nuestra necesidad de conectar con algo más allá de lo tangible. Así que este taller fue parte de mi forma de reconciliarme con mi propia magia, de aceptar que la intuición y la razón pueden coexistir. Y la verdad es que al guiar estos espacios, estas ceremonias, talleres, siento que cada vez me pongo más en contacto con ese lado profundo y simbólico de mí misma y de esta figura de la bruja. Me permitió honrar una parte de mí que había sido silenciada por mucho tiempo. Descubrí que no solo se trata de herramientas psicológicas o de explorar el inconsciente, es también una experiencia de autenticidad, de permitir que esta magia interna fluya sin juicio. Y esa autenticidad no solo me nutre a mí, sino que considero que también abre un espacio seguro para las demás, un espacio donde las personas puedan reconectar con su propia esencia y su propio potencial. Y me encanta cómo hoy en día vemos cómo la figura de la bruja está siendo resignificada y está adoptando este símbolo de empoderamiento. Muchas mujeres se identifican con este arquetipo porque representa algo más que la magia, representa independencia, autonomía y conexión profunda con la intuición y la naturaleza. Y pues considero que en una sociedad que muchas veces descarta estos aspectos, el reconocer y honrar la bruja interior, ahora sí que es como una forma de rebelión y por supuesto de sanación. Pero vamos a conocer entonces a esta figura de la bruja. ¿Qué te parece? Vamos a adentrarnos en esta figura y vamos a conocerla. Primero que nada, ¿qué es un arquetipo? Como te mencionaba anteriormente, desde la psicología, Carl Jung definió los arquetipos como formas universales que habitan en el inconsciente colectivo de la humanidad. Son algo así como patrones de conducta, imágenes e historias que todos compartimos en un nivel simbólico. Son modelos universales que influyen en cómo percibimos el mundo y a nosotros mismos. Algunos ejemplos comunes de arquetipos pueden ser el héroe, el sabio, la madre y por supuesto la bruja. La bruja es entonces un arquetipo que aparece en diversas culturas y momentos históricos. em,
Como lo hemos platicado en muchas tradiciones, la bruja ha sido vista como esta mujer sabia, guardiana de conocimientos antiguos, especialmente aquellos relacionados con la naturaleza y con la curación. Sin embargo, también mencionábamos que ha sido demonizada y utilizada como herramienta de opresión durante la Europa medieval, que fueron perseguidas, simbolizando el miedo a lo que es diferente o desafiante. Pero, ¿qué significa la palabra bruja? Justamente hace algunas semanas estaba por pagar en una tienda unas cosas y vi estas revistas de National Geographic con una portada que obviamente me llamó la atención porque estaba hermosa, con una portada de brujas. em, y la empecé a hojear y empecé a revisar. Y bueno, menciona, te lo voy a leer textualmente, tal cual, para conocer el significado de bruja. Dice así: Lara Martínez, la autora de Pasaporte de Bruja y Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro, obras en la que profundiza sobre el fenómeno de la brujería en la Edad Media y Edad Moderna, explica que bruja etimológicamente quiere decir mujer sabia. Las mujeres que inicialmente fueron descritas como brujas tenían una connotación positiva, eran consideradas curanderas o conocedoras de la naturaleza. A medida que va avanzando la Edad Media, sin embargo, es cuando se empieza a demonizar a las brujas. Fíjate nada más, mujer sabia, qué hermoso, mujer sabia. Esta demonización de las brujas en la Edad Media, por supuesto que puede tener varios factores culturales o incluso religiosos y sociales mm, que pudieron influir la consolidación de la iglesia y su lucha por lo pagano, por erradicar estas creencias y prácticas espirituales asociadas a la naturaleza y a otros tipos de cultos. Entonces, la bruja, em, como figura asociada al saber antiguo y a prácticas precristianas, pasó a ser vista, por supuesto, como una amenaza. Y fíjate qué curioso, porque en realidad, si ponemos atención, muchas de las prácticas precristianas que fueron condenadas comparten o compartían unas similitudes eh, importantes con rituales religiosos aceptados por la Iglesia. Si observamos tanto el cristianismo como las creencias paganas, ambas incluyen elementos como los rituales, el uso de símbolos, la veneración de entidades y prácticas que buscan conectar con algo trascendente. Estas prácticas paganas a menudo se enfocaban en ciclos naturales, celebraciones de estaciones, adoración de dioses asociados con fuerzas de la naturaleza. Celebraban, por ejemplo, el cambio de estación y el contacto con el mundo espiritual. Y en el cristianismo se puede ver eh, el mismo simbolismo en la misa, en el uso de santos como mediadores, en el calendario litúrgico, que también marca ciclos importantes como la Navidad, la Semana Santa y otras festividades. Así que realmente no está alejado uno de la otra con esta intención principal de los rituales y los simbolismos. Otro factor que definitivamente participó en todo esto es el control sobre la autonomía femenina. Las mujeres que eran sanadoras, parteras, conocedoras de hierbas o remedios naturales, solían tener cierto poder dentro de sus comunidades, así que en un contexto patriarcal, esta independencia era vista como peligrosa. La figura de la bruja entonces se convirtió en una forma de control sobre las mujeres, especialmente aquellas que no se conformaban con las normas sociales de obediencia o de sumisión. Estos factores, entre muchos otros seguramente, em, no solo reforzaron el estigma hacia las mujeres con conocimientos sobre el mundo natural, sino que literalmente crearon una verdadera casa de brujas, especialmente en el norte de Europa. De ahí que esta figura demonizada mm, perdura en el imaginario cultural hasta hoy. Y al recuperar la definición de bruja como mujer sabia,
podemos entonces empezar a desarmar la narrativa de miedo que rodea a esta figura. Algo así como hacer un llamado a reivindicar el poder de la intuición, de la sanación y el conocimiento ancestral, tanto en mujeres como en hombres. Entonces, el arquetipo de la bruja posee varias características psicológicas interesantes. Te voy a platicar algunas. Vámonos primeramente con la intuición. Las brujas a menudo representan esta conexión profunda con la intuición y la sabiduría interna, simbolizando esta capacidad de percibir lo que está más allá de lo evidente. Desde la mirada de la psicología, la intuición la podemos entender como una forma de conocimiento que surge sin un proceso consciente, una especie de conocimiento instantáneo que ocurre de manera automática y que se basa en la experiencia acumulada, patrones previos, aprendizajes pasados que no necesariamente son accesibles de manera consciente. La intuición se considera como una herramienta muy poderosa en la toma de decisiones y en la resolución de problemas complejos. Entonces, desde esta perspectiva, la intuición se parece mucho a la sabiduría interna de la figura de la bruja, ya que ambas implican una conexión con un conocimiento que no siempre es explícito, sino más bien sentido y percibido a un nivel profundo. Otra característica en este arquetipo es el empoderamiento. Esta figura encarna la idea de un empoderamiento personal, sugiriendo cómo las personas pueden tomar el control de su vida y de su entorno. Una característica que me gusta mucho es la conexión con la naturaleza. Las brujas suelen ser vistas como guardianas de la naturaleza, lo que implica un entendimiento profundo de los ciclos naturales y su influencia en la vida humana. Esta relación con la naturaleza puede, más bien no puede, funciona como un recurso terapéutico. Ya vemos actualmente los beneficios de esta conexión con la naturaleza, el promover prácticas como la meditación al aire libre, el contacto con la tierra, estos rituales que simbolizan los cambios de ciclo, permite que de alguna forma las personas nos alineemos con los ritmos naturales y descubramos que la vida tiene sus propias estaciones y fases. Por supuesto, esto favorece el tener una conexión con el presente y una aceptación del cambio constante en nuestras vidas. Otra característica en este arquetipo es la transformación. La figura de la bruja asociada con la magia, con la metamorfosis, simbolizan esta capacidad de cambio y de adaptación pues imagínate, desde el ámbito psicológico, por supuesto, el ser humano tenemos la capacidad de cambio y de adaptación. Otra característica es la sabiduría ancestral. Representan el conocimiento transmitido a través de generaciones, incluyendo la medicina tradicional, el cuidado, la comprensión emocional, sobre todo esta em, sensibilidad y comprensión emocional. Otras características pueden ser la rebeldía. Las brujas desafían normas sociales y estructuras patriarcales, simbolizando la resistencia y la lucha por la autonomía, así como la independencia. em, esta figura que encuentra en sí misma su fuerza y su propósito. Este aspecto del arquetipo invita a la autosuficiencia y a confiar en las propias habilidades. Y otras características que me encantan es la curación emocional y espiritual, más allá de la medicina física, que por supuesto es importante. La bruja simboliza la capacidad de sanar emocional y espiritualmente. Esto implica trabajar con el dolor, con la pérdida, con la transformación personal, recordándonos que podemos sanar nuestras propias heridas y ayudar a otros en su proceso.
Bien importante también otra característica, la integración de la sombra. En psicología, la sombra representa aquellos aspectos de nosotros que reprimimos o que rechazamos. La bruja, en su arquetipo, abraza tanto la luz como la oscuridad, enseñándonos a aceptar e integrar nuestras emociones y deseos más oscuros en lugar de negarlos. Y así podemos encontrar y revisar muchas más características. Estas te las platico porque son las que más resuenan conmigo. Entonces, esta figura, este arquetipo es un reflejo muy poderoso de la integridad y también de la complejidad humana, que nos muestra no solamente nuestros talentos y nuestras virtudes, sino también nuestra capacidad de autodescubrimiento, de sanación y de transformación constante. Así que todo esto que te platico, esta información, esta reconexión, el seguir viéndolo desde otras miradas a este arquetipo o a esta figura de la bruja, leer más, conocer más del tema, etcétera, me ha hecho reflexionar y conforme más me conecto conmigo misma, empecé a darme cuenta de algo muy importante para mí. Todo inició porque ese día de brujas, para ese taller, yo quería ser una bruja, sentirme una bruja. Pero ahora la cuestión es que quiero ser una bruja todos los días. Todos los días quiero abrazar esa intuición, quiero sentirme y ser bruja, reconocer mi propia magia y vivir con una intención profunda y consciente. Ser bruja para mí es caminar en conexión con lo sagrado que hay en cada instante, honrar mis ciclos, mis días, confiar en mi poder, cultivar esa esencia libre y rebelde que me hace sentir auténtica y plena. Pero entonces dije, ok, quiero esto, quiero ser bruja todos los días. ¿Cómo voy a integrar este conocimiento, este arquetipo, estas características en la vida diaria? Así que te voy a platicar algunos aspectos que yo he realizado en mi día a día para integrar todo esto, que seguramente tú ya lo haces y que tal vez con todo esto que estás escuchando digas, ah, caray, también soy una bruja o también soy un brujo, entonces qué padrísimo, ojalá y esto sí resuene de esa manera contigo. Te voy a platicar eh, estas pequeñas acciones de mi día a día que me han permitido vivirlo desde una manera, desde una forma, vaya, más consciente el integrar el arquetipo. La primera de ellas es el crear pequeños rituales que sean significativos para ti. Yo, por ejemplo, empecé a, cada vez que yo encendía una vela, le ponía una intención. Lo pensaba y decía, esta velita va por alguien, esta velita va por algo. Y así fue empezando. Con el tiempo, mi ritual empezó a ser más específico al grado de que en mi casa ya tengo una vela exclusiva y específica para cuando yo quiero intencionar algo. Esta velita es muy especial porque yo la hice y para mí el hacerla fue como esta conexión y decir, ok, si ya la hice yo con mis propias manos, si yo le puse el aroma, si yo le puse sus piedritas, entonces esta vela, su finalidad cada vez que sea encendida es porque yo le voy a intencionar algo. En casa se sabe que esta velita, quien la prenda, es para esto. Y ese es mi ritual. Cada vez que yo quiero agradecer, pedir, pienso en alguien, orar, lo que sea, prendo esa vela. Ahora, ese es mi ritual. No quiere decir que tú lo tengas que hacer igual. Eso fue lo que conectó conmigo. Como te decía, yo empecé haciéndolo con cualquier vela. Simplemente al encenderla, lo pensaba. Ahora la diferencia es que me toma un poco más de tiempo para conectar más con el momento y con la intención que yo le quiero dar. Otra forma es crear un ritual de gratitud, ya sea cada semana, cada día, qué sé yo, tomarnos un momento para conectar profundamente con lo que agradecemos. Y podemos hacerlo por medio de encender una vela, de escribir en un papel nuestros agradecimientos y luego guardarlos como un recordatorio o simplemente
darte el momento de conectar realmente y hacerlo. Para mí esto ha sido muy, muy importante. De hecho, creo que ya te lo platicaba en el episodio de gratitud precisamente, en cómo yo misma noto mi día distinto cuando estoy más conectada con la gratitud. Así que lo puedes hacer por medio de rituales o simplemente la idea es conecta profundamente. Te estás bañando, estás por dormir, te estás despertando, vas en el carro, pero hazlo desde la esencia, realmente desde tu corazón. Otra práctica que a mí me ha servido y que he integrado, no tanto como yo quisiera, fíjate, pero espero más adelante poderlo hacer, son los círculos de mujeres. Si puedes vivir esta experiencia, hazlo, son padrísimos. Si no, organiza reuniones con tus amigas para compartir experiencias, rituales. Esto puede incluir una noche de cuentos, una noche de rituales o simplemente una noche de compartir sus historias de empoderamiento y de aprendizaje. No hay nada mejor, creo yo, que un espacio entre mujeres que nos acompañamos genuinamente. Otra forma que se me hizo muy curiosa cómo se dio en mi vida es el crear un altar personal. Crea un pequeño altar en tu casa con estos elementos con los que te conecten con la figura de la bruja o con la vida o con la naturaleza o con lo que tú desees. Cristales, velas, plantas, imágenes, objetos de recuerdo, regalos, lo que sea, pero que signifiquen algo para ti. Yo empecé hay una parte en mi casa que empecé con plantitas porque me parecía que quedaba muy lindo tener unas plantas en esa parte de la casa. Y cuando menos me di cuenta, todo empezó así, con una planta, con dos plantas, con tres plantas. Y aunque mi bruja interna sigue aprendiendo al cuidado de las plantas, ahí las tengo y trato en lo posible de conectar con ellas en fin. Pero empezó así, como una plantita, 2 plantitas, porque se ve bonito. Cuando menos me di cuenta, empecé a ponerle mis cristales, y luego de repente, tengo un huevito de cristal, y luego de repente unas palabritas, de adorno que dicen esperanza, y así, de repente, cuando menos caí en cuenta, de hecho, ya tengo ahí, mi escobita de bruja y mi pócima mágica que hemos realizado en otros talleres. Cuando menos me di cuenta, ese rinconcito se empezó a convertir en mi altar. Crea un espacio similar con el que tú conectes, de manera que cada vez que puedas verlo, puedas conectar con esa parte tuya. Es como un recordatorio, incluso puede servir como como unos momentos de contemplación, de limpiar tu lugar, tu espacio, tu altar, simplemente de reconectar. Otra opción, que te repito, estas que te estoy compartiendo son las que yo he integrado en mi día a día, que te pueden servir. Es cada vez que me preparo un té, una infusión, algo para beber, eh, conecto en lo posible desde la manera en cómo lo preparo hasta cómo lo consumo. Le establezco una intención sobre lo que yo deseo en ese momento, iniciar mi día de la mejor manera posible, con optimismo, lo que sea que esté necesitando en ese momento, lo hago como meramente una especie de conexión y la verdad es que son prácticas, si tú te fijas, realmente son prácticas de mindfulness que me parece que ya hemos platicado en otros episodios los beneficios enormes de este tipo de prácticas, así que hazlo con tu té, con tu café, cuando tomas agua. eh, Ahora sí que lo que sea que a ti te funcione, mientras lo hagas con la conciencia y esta atención total en lo que tú tienes intencionado, créeme que eso es lo que cuenta. Y la que me encanta y que he aprendido con el tiempo y que la verdad te soy honesta, ya a ver si hacemos luego otro episodio para platicarte ese aspecto.
porque no lo hacía antes y incluso desde que tengo a mi perrita, es algo que empecé a adoptar más, fue la conexión con la naturaleza, pero, ¿sabes qué? Más que nada, como estos baños de sol. Para mí se han hecho como estos rituales en los que, a ver, deme en un momento, yo me voy a sentar aquí a tomar el sol. Y te repito, como en todas las otras prácticas, conecto con lo que quiero en ese momento. Conecto con mis deseos, con mis necesidades, con lo que quiero, con la gratitud, con lo que sea que ese momento mi intuición me esté llamando, pero, repito, desde la conciencia y la intención plena. Puedes hacerlo también, salte a caminar, a tomar el sol, a estar conectado con la naturaleza y concéntrate en tus sentidos. Observa los colores, los olores, los sonidos. Permite que esta experiencia te conecte con tu entorno y con tu intuición. Así existen muchas otras formas, otras maneras que puedas integrar estas características o estos componentes del arquetipo de la bruja, lo que sea que tú quieras hacer, pero hazlo desde adentro, desde esa conexión mágica contigo misma, contigo mismo, abrazando tu intuición, tu poder personal en el día a día, con plena conciencia, contemplación de lo que estás haciendo. Actuar desde esa profunda conciencia, eso para mí es ser bruja. Platícame, me encantaría conocer qué rituales eh, haces tú, cuáles te llaman la atención, cuáles estás por iniciar, con cuáles incluso has notado cambios, a lo mejor en tu día a día o contigo misma, contigo mismo. Me encantaría conocerlo, saberlo. Y bueno, para ir concluyendo, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa realmente conectar con nuestra bruja interior o ser una bruja? Te decía, para mí ha sido reconocer esas partes de mí que había escondido o que había pensado que eran menos importantes. Ha sido recordar que la intuición, la magia personal y la conexión conmigo misma es tan válida y necesaria como la lógica y la razón. Ser bruja significa abrazar nuestra autenticidad, celebrar nuestras emociones y permitirnos ser vulnerables. Es entender que cada una de nosotros llevamos dentro una sabiduría innata que puede guiarnos en nuestro camino. Al reconectar con esta parte de nosotras, nos volvemos más conscientes de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de nuestro poder para crear cambios en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Además, me parece que ser bruja implica también un compromiso con el autocuidado y la sanación. Em, También es como un acto de rebeldía frente a estas narrativas que nos dicen que debemos de ser de una determinada manera. Y por supuesto, esto se convierte en un acto de amor hacia nosotras mismas. Así que al final, conectar con nuestra bruja interior definitivamente es un viaje de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de empoderamiento y por supuesto de celebración de todo lo que somos en todas nuestras formas y matices. ¿Cómo ven, mujeres sabias? Así que, pues ahí lo tienen. Esto es lo que para mí es ser bruja. Si en algún momento has sentido este llamado, abrázalo, abrázalo, no lo ignores, quizás sea tu bruja interior que se quiere expresar y conectar contigo. Si te interesan estos temas o participar en estos talleres, escríbeme, me encantaría compartirte al respecto. El conectar contigo misma es todo un viaje transformador muy bonito y incluso se me ocurre hasta, ¿por qué no? Formar nuestro propio aquelarre como comunidad, un espacio seguro en el que estas mujeres sabias podamos compartir nuestras experiencias y acompañarnos. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? Escríbeme, platícame por ahí, por correo, en redes sociales, mensajito. Me encantaría saber qué te pareció este tema. em, si es algo que resuena contigo, si tú también ya llevas prácticas que te hacen conectar con esta bruja interior. Y bueno, pues como siempre agradecerte el que me escuches en un episodio más. Espero que esta información,
que esta experiencia, que este episodio haya sido una invitación para que todos y todas nos acerquemos a esta figura de la bruja y nos permitamos explorar nuestro propio poder interno. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Sin Filtros, donde seguiremos explorando temas con toda la autenticidad posible. Muchas gracias, que tengas un lindo día. Bye bye.